Así que sea usted preparando, ¿cierto?, su corazón, sea Dios, ¿cierto?, preparando nuestra vida para poder recibir, poder escuchar la voz de nuestro Dios a través de la predicación de su palabra. Les voy a invitar a que pueda abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 12 al 14. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Este mensaje se titula Una iglesia gozosa y agradecida de Dios. Una iglesia gozosa y agradecida de Dios. Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 14. Si lo han encontrado, me confirman con un amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, del Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, gracias te damos, Señor, porque usted nos permite estar en este lugar para poder escucharte, Señor, escuchar tu palabra, escuchar, Dios mío, tu voz. Háblanos, Señor, en esta noche con poder y autoridad. Háblanos profundamente a nuestros corazones. Habla nuestra vida, nuestro corazón. Transfórmanos, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es eficaz. Tu palabra es perfecta, que convierte el alma. En el nombre del Señor Jesucristo, sea usted hablando en nuestra vida, Señor, en el Espíritu Santo. Y sea usted, Dios mío, glorificándose en cada vida y en cada corazón, Señor, y usted cumpla el propósito por el cual usted la ha enviado y no volverá vacía, Señor, porque así dice, Señor, tu palabra. Dios eterno, estamos en tus manos. Yo me humillo delante de ti reconociendo que no soy nada ni nadie, solamente soy un siervo, soy tu hijo, Señor, un esclavo de Jesucristo, para predicar la palabra de Dios a tu pueblo, a tu iglesia. Y por fe sea usted predicando en este púlpito, Señor, y sea usted poniendo su palabra a la medida como ella está escrita, para que nosotros seamos edificados y santificados, Señor, para tu honra y para tu gloria. Recibe toda alabanza y adoración en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una iglesia gozosa y agradecida de Dios. Busqué este mismo pasaje en dos versiones diferentes de la Biblia. Le voy a leer una versión de la Biblia que se llama NTV, o Nueva Traducción Viviente. Dice Colosenses del 1, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice: llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La segunda versión se llama NBI, o Nueva Versión Internacional. Colosenses capítulo 1 del verso 12 al 14 dice: dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. En esta escritura, Pablo sigue orando por la iglesia. Sigue orando por la iglesia de Colosas.
Y en las Escrituras, en este mismo pasaje, más adelante, en versículos anteriores, Pablo ahí escribe y él dice, no cesamos de orar por vosotros. Él dice, no ceso de orar y de pedir. Pablo no está dejando de orar, sigue orando por su iglesia. Esta es una oración de alabanza, es una oración de gratitud a Dios. Serán así nuestras oraciones cuando venimos delante de Dios. Venimos delante de Dios en una oración de alabanza, en una oración de gratitud. O solamente oramos para pedirle y pedirle y pedirle. O solamente oramos para solamente contarles nuestros problemas, solamente nuestros puros problemas, para entregarle nuestras quizás desgracias, nuestras dificultades solamente, y no hay una alabanza hacia Él, no hay una gratitud hacia Dios. En cambio, Pablo, su oración se basa en la alabanza y en la gratitud a Dios al orar por la iglesia de Colosas. Él oraba para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor. O sea, para que anden de una manera justa, de una manera que puedan vivir, que puedan comportarse como es digno, agradando al Señor en todo, agradándole en todo al Señor. ¿Y cómo se agrada al Señor? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y después dice, y sean fortalecidos con todo poder para toda paciencia. Y ahí llegamos a los versículos 12 al 14. Aquí Pablo continúa orando por la iglesia. Y ahora el mensaje es para nosotros, para la iglesia de Cerro Obligado. Este mensaje es para nosotros, para nuestra vida. Para que la iglesia siempre dé gracias con gozo. Siempre dé gracias a Dios con gozo, con alegría. A Dios el Padre, al único Dios y al verdadero Dios. Después de Él no hay otro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 12 comienza diciendo, con gozo, dando gracias al Padre. ¿De qué debe estar agradecida la iglesia? ¿De qué debe estar agradecida la iglesia de Dios? ¿Qué hace que los cristianos estén más agradecidos? La Biblia nos enseña que debemos agradecer a Dios, que debemos agradecerle cuando hablamos, que debemos agradecerle cuando cantamos, que debemos agradecerle cuando oramos, que debemos agradecerle cuando lo alabamos. La gratitud debe formar parte en la vida de un cristiano. La gratitud debe ser una parte esencial en la vida de un cristiano, la gratitud a Dios. Pero lo olvidamos. Olvidamos la gratitud. No olvidamos pedirle. No olvidamos suplicarle. No olvidamos rogarle. Pero olvidamos agradecerle. Tener gratitud delante de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar qué le ha producido más gratitud en su vida hacia Dios? ¿Qué vendría a su mente? ¿Qué viene a su mente cuando usted piensa qué es lo que más gratitud hacia Dios le ha producido en su vida? ¿Serán las bendiciones materiales? ¿Será la vida, la salud? ¿Será el poder usted ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Será el poder, cierto, recibir la palabra de Dios cada día, tener acceso a ella, a escudriñarla, a amarla? ¿Será los dones espirituales que Dios le ha dado por gracia, por misericordia? ¿Qué le produce más gratitud hacia Dios en su vida? La Biblia enseña que Dios quiere alabanza. Dios quiere gratitud. Incluso dice en el Antiguo Testamento, más que sacrificios de animales. O sea, más que sacrificios exteriores,
Más que simples cosas exteriores, manifestaciones exteriores. Él quiere alabanza y gratitud de su pueblo. Porque Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él dice en su palabra, el Señor, más bien Él quiere sacrificios de gratitud, sacrificios de alabanza a su nombre. Salmo capítulo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Salmo 107, verso 22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza. Debemos siempre dar gracias a Dios, siempre dar gracias a Dios, nunca dejar de dar gracias a Dios, presentarnos delante de Él en acciones de gracias. Las Escrituras nos mandan a ser agradecidos de Dios. Incluso Pablo en el mismo libro de Colosenses dice estas palabras, Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice, abundando en acciones de gracias. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice, sed agradecidos. Después en 1 de Tesalonicenses 5, 18, el apóstol Pablo escribió, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús siendo el Hijo de Dios, Él dio gracias al Padre. En Mateo 26, verso 27 dice, y Él tomando la copa y habiendo dado gracias a su Padre. Juan capítulo 6, versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Juan 11, 41 dice, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él, siendo el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre y estuvo en este mundo, Él daba gracias a su Padre. El apóstol Pablo también nos da ejemplo y él dice que él siempre estaba dando gracias a Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias al que me fortaleció. Incluso, hermanos, aún en los mismos cielos, aún en la misma presencia de Dios, en los cielos, aún en su misma presencia en el trono celestial, como dice Apocalipsis capítulo 4, en el mismo trono celestial alto, glorioso y sublime, dice que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los millones y millares de ángeles, dice que ellos le dan gracias a Dios en los mismos cielos, estando en su misma presencia, en donde todo es perfecto, pleno, eterno. Ellos le dan gracias a Dios perpetuamente y para siempre. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ellos estaban dando acción de gracias. Si allá en los cielos le dan gracias, ¿cuánto más aquí en la iglesia de Dios? ¿Cuánto más aquí en hombres comunes y corrientes, mortales, hombres con sus defectos, sus debilidades, sus pecados, que se reúnen cada día delante de Dios? ¿Cuánto más en la iglesia de Dios debe haber acciones de gracias delante de Dios por todo lo que Él hace?
Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Algo fundamental, por la vida, por la salud. Otra cosa fundamental, por el alimento que Él nos provee antes de comer, dando gracias a Dios. Ya cosas más profundas, por quién es Él, nuestro Dios, nuestro Señor, por sus atributos, por su gloria, por su cercanía, por su amor, por su misericordia, por ser nuestro Padre celestial, por la salvación. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Por la salvación, porque Él es el autor de nuestra eterna salvación. En resumen, debemos darle gracias a Dios en todo y por todo. Bendito sea su nombre. Pero de todo las razones que le mencioné, hay algo que es principal, que está escrito en su palabra en el pasaje que hemos leído, el mensaje de Dios para nosotros, que es algo primordial a nuestra gratitud hacia Dios. Usted ve ese dibujo ahí, esa cruz. Por la obra de Jesucristo. Por la obra de Jesucristo, su obra perfecta en la cruz del Calvario, por nosotros, por comprar nuestra salvación con su propia sangre en el madero de la cruz. Es por aquello que se nos manda. Dios nos manda a ser agradecidos de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y la Escritura dice que debemos ser agradecidos. No simplemente agradecidos porque alguien puede recibir algo, agradecido, y muchas veces alguien puede estar agradecido de mala gana y agradecido en tristeza. Pero aquí no dice eso, aquí dice agradecido con gozo, con gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, es algo que se ve, es algo que se palpa, es algo que es evidente. Agradecido con gozo a Dios Padre por enviarnos a Jesucristo, por enviarnos a su Hijo amado, por su obra perfecta en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, como dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado por sus transgresiones, por sus pecados, por sus maldades, por mis maldades. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, resucitado para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Gloria a Dios. Ya ve que hay motivos primordiales que deben nosotros manifestar la gratitud gozosa a nuestro Dios. Entonces vemos que Pablo enseña que es muy importante dar gracias a Dios por todo. Dar siempre gracias a Dios con gozo, con alegría, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque nosotros no merecemos nada. Nosotros no somos mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. En mí solamente hay fallas. Yo no merecía nada. Nosotros no merecemos nada delante de Dios. Solamente condenación, solamente destrucción, ira, destituidos de la gloria de Dios. Pero Él, por su pura gracia, por su pura misericordia, Él nos miró y Él envió a su Hijo para poder salvarnos. En estos tiempos el problema de la iglesia, porque aquí Pablo le habla a la iglesia, el gran problema es la falta de aprecio. La falta de aprecio a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora estos grandes temas fundamentales de la iglesia son menospreciados por la iglesia. Son mirados con falta de aprecio. Hay una falta de gratitud delante de Dios. Como un mirar en menos a lo que Dios ha hecho por nuestra vida.
Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Entonces Pablo está orando por la iglesia para que con gozo den gracias, siempre gracias a Dios Padre, llenos de alegría y de gratitud. Pablo está animando a la iglesia a la gratitud hacia Dios, porque Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de todo. Dios es la fuente espiritual y de todo don perfecto, dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva o regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo viene de Dios Padre. Entonces, una cualidad de la vida cristiana, de la vida espiritual, es la gratitud a Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, agradándole en todo, agradeciéndole en todo. Entonces, aquí en Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 14 que hemos leído, en todo lo que leímos está revelando a nuestra vida 4 grandes verdades por las que la iglesia debe darle gracias a Dios con gozo y alegría. Primero, que Dios, una de las cosas es que Dios es nuestro Padre. Segundo, que Dios nos ha dado una herencia espiritual. Tercero, que Dios nos ha dado liberación de la potestad de las tinieblas. Cuarto, que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios antes no era nuestro Padre. Cuando no estábamos en Cristo, Dios no era nuestro Padre. Dios para nosotros, para Dios éramos extraños, lejos, destituidos de la gloria de Dios, muertos en delito y en pecado. Él no era nuestro Padre. Él era un juez implacable. Pero ahora Él es nuestro Padre, porque estamos en Cristo, en su Hijo, en la fe en Jesucristo. Y ese debe ser un motivo muy poderoso de darle gracias, porque es nuestro Padre, es nuestro Dios, porque Él nos adoptó como sus hijos. Nosotros ni éramos de su pueblo escogido, Israel. Estamos aquí en Chile, tan lejos de allá, del pueblo de Israel, de su ciudadanía, de sus pactos, de sus promesas. Nosotros no teníamos nada. Pero dice la Escritura que Él nos adoptó para que nosotros seamos sus hijos y Él nuestro Padre. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que no tiene a Jesucristo no es hijo de Dios. Es solo aquel que cree en Jesucristo y vive en Jesucristo es hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6 dice: Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ahora le podemos clamar a Dios Padre. Él es nuestro Padre. En nosotros mora el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Y podemos clamar a Él como nuestro Padre Celestial. Pero aquel que no tiene fe en Jesucristo, en su vida no está morando en Él el Espíritu Santo, no está morando en Él el Espíritu de su Hijo, no está morando en su vida, en su corazón, no es hijo de Dios. Y Dios no es su Padre. Pero gracias, démosle gracias a Dios, que Él es nuestro Padre, que Él ha venido a nuestra vida, que Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sabemos por su palabra que Dios ha hecho todo esto por nuestra salvación, que Dios nos dio fe. La fe es un don de Dios, dice la palabra de Dios. Él nos regaló la fe para nosotros creer en su Hijo y ser llamados nosotros hijos de Dios, para ahora presentarnos delante de Dios como sus hijos.
adoptados, sus hijos que Él, cierto, ama, que Él reúne cada día para santificarnos, para edificar nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos ve, Él no nos ve directamente a nosotros. Él ve a su Hijo amado. Él ve a Jesucristo que está en nosotros. Bendito sea su nombre. Cuando estaba Jacob y Esaú, Jacob usurpó a su hermano mayor. Se puso la ropa de Esaú. Él era más peludo, Jacob era lampiño. Y él trató de colocarse sus ropas y vellos para tener el aroma, porque ya Isaac ya estaba ciego, ya no podía ver. Y Jacob fue para obtener la primogenitura. Y Jacob, solamente oliendo las ropas de Esaú en su hijo Jacob, él estaba como que estaba al lado de Esaú, como que estaba cerca de su hijo. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él no nos ve a nosotros directamente. Él huele a su Hijo Jesucristo. Él huele la sangre de Cristo. Él huele el perfume de Cristo que está en nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Qué significa eso? Él nos hizo suficientes. Él nos hizo calificar. Él dice, Él nos hizo. Ninguno se presentó delante de Dios y se hizo apto a sí mismo. Dice Dios, Padre, que nos hizo aptos para poder recibir, cierto, la herencia. Por su gracia soberana, por la fe en Jesucristo, en la cruz, Él nos hizo aptos. Nosotros antes de Cristo no éramos aptos, no éramos calificados por Dios. Efesios 2, del verso 1 al 3 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, hijos de desobediencia, hijos de ira. Eso éramos nosotros, descalificados totales delante de Dios. No éramos aptos. Efesios 2:12 dice, estabais sin Cristo, estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenías una vida sin Dios, no éramos aptos, estábamos descalificados al máximo, lejos, reprobados delante de Dios. Pero Dios, que es rico en amor y en misericordia, dice que Él, el Padre, nos hizo aptos. Piense, medite en esta palabra en su vida. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia es un término del Antiguo Testamento para referirse a la tierra prometida. Pero para nosotros no es una tierra prometida terrenal. Para nosotros no es una herencia terrenal. Es una herencia más elevada, es una herencia incorruptible. Es una herencia eterna, espiritual. Es una herencia en Dios. La Biblia dice que nosotros ahora somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué es la herencia? La herencia es vida eterna en Dios, unidos con Cristo. Es ser ciudadanos y súbditos del reino de Dios. Es que todas las promesas eternas de Dios en su palabra son a nosotros. Esa es la herencia que Él nos ha dado. ¿Cuál es la garantía de nuestra herencia? Es la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Es la presencia del Espíritu Santo morando en nuestro corazón. La garantía de Dios es como un sello, el sello del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo es como el anillo de matrimonio en nuestra vida. Es la garantía de nuestra herencia. Bendito sea su nombre para siempre. Y Él dice la herencia de los santos en luz. La herencia de los santos, la herencia pertenece a aquellos que están apartados para Dios,
Aquellos que Dios los ha apartado, que Dios los ha santificado, que Dios los ha santificado por la fe en su Hijo, que nos ha dado de su santidad, de la santidad de su Hijo Jesucristo. Él nos ha apartado para Él, nos ha separado del mundo, nos ha separado del pecado, de la muerte, del infierno, del diablo. Y ahora somos su pueblo santo. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. La herencia de los santos, de los que andan en luz. ¿Qué significa la luz? Es lo que andan en pureza, en santidad. La luz era la forma en que se manifestaba la gloria de Dios, su resplandor de gloria. La luz también es lo que muestra la verdad. Es la verdad de Dios. Es la verdad en medio de nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la luz, es la verdad. Versículo 13 dice: el mismo Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios, por su gracia, Él nos libró de la más terrible esclavitud, la esclavitud del pecado. Habían grandes cadenas en nuestras manos, en nuestros pies. Éramos verdaderos esclavos, esclavos del mundo, esclavos de los vicios, esclavos de Satanás, esclavos de las tinieblas. ¿Quién es el que tiene el poder de las tinieblas? Es Satanás, el diablo. Éramos esclavos, pero dice que Él nos ha librado de la potestad, de la autoridad, del régimen, de la dictadura de las tinieblas. Él nos ha hecho libres, Él nos rescató, Él cortó las cadenas de nuestra esclavitud, Él nos hizo libre, Él rompió las cadenas que nos ataban a las tinieblas, Él nos redimió de la esclavitud. Éramos esclavos. Y Él nos hizo nacer de nuevo por la fe en Jesucristo. Y nos hizo libre. Él nos rescató de la potestad, de la autoridad de las tinieblas, del dominio del diablo. Él nos rescató, Él nos ha hecho libre. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte de su Hijo en esa cruz, derramando su sangre por nosotros en el Calvario. Aquella sangre nos hizo libres, libres para el Señor. Y dice después en el versículo 13: y trasladado al reino de su amado Hijo. Él no solamente nos liberó, Él nos trasladó, Él nos tomó y nos llevó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, no nos dejó ahí vagando en el mundo, no, nos tomó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por su pura misericordia, por su gracia, nos transformó. Él nos transfirió, Él nos removió de esas tinieblas a su luz, al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Y como dice reino, hay un rey. Y como es un reinado, deben haber súbditos, debe haber un gobierno. Nos trasladó al gobierno, a la soberanía, al señorío, al reinado de Jesucristo. Ahora nosotros somos sus súbditos. Ahora nosotros somos sus siervos. En donde Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros estamos en el reino de su amado Hijo. Y somos sus siervos. Nosotros, igual como dice Pablo, ahora somos embajadores de ese rey, predicadores en nombre de ese rey, heraldos de ese rey. Somos representantes del nombre de ese rey, del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, él nos manda a dar gracias a Dios porque Él es nuestro Padre, porque Él nos ha dado herencia, porque Él nos ha dado liberación, porque Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 4 y último versículo nos dice: ¿en quién tenemos? En su Hijo
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, quien compró nuestra libertad, quien perdonó nuestros pecados, todos. ¿Quién? Jesucristo, con el precio de su propia sangre, vertida en el madero de la cruz. Estos son los grandes motivos de que una iglesia sea gozosa y agradecida de Dios, como nos dice este mensaje. Una iglesia que reconoce a Dios todo lo que ha hecho en completa y gozosa gratitud. ¿Por qué debe estar agradecida la iglesia a Dios? Primero, porque nos hizo aptos para participar de la herencia. Segundo, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tercero, porque nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuarto, porque en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Le voy a invitar a ponernos de pie para orar y para dar gracias a Dios por este mensaje. Bendito sea su nombre. Vamos a dar gracias a Dios con esta oración y también en alabanza, en adoración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Que podamos nosotros ser una iglesia gozosa, una iglesia agradecida de Dios. Aleluya, venga, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Venga tu reino cada día a nuestra vida. Poder nosotros venir a este lugar con gozo, con gratitud delante de ti, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza, porque tú has hecho tantas cosas por nosotros. Oh Señor, ayúdanos, enséñanos a ser una iglesia agradecida por tu salvación, por tu libertad, porque nos has hecho aptos, nosotros no mereciendo nada. Usted nos ha dado tanto, Señor, tanto amor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted nos ha redimido, porque usted nos ha perdonado nuestros pecados, porque usted nos ha redimido, porque usted dio toda la cruz por nosotros. Bendito sea tu nombre para siempre. Seamos, Señor, agradecidos de ti en esta hora, completamente nuestra alma y nuestro corazón. Y sea usted cambiándonos y transformando nuestra vida en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a alabar al Señor. Manténgase en pie, vamos a adorarle, vamos a darle gracias a Dios por su mensaje, por lo que nos ha hablado en esta hora. Y después de esta alabanza vamos a pasar a la ofrenda. El coro nos dirige la alabanza. Adorémosle al Señor dándole gracias. Gracias por todo lo que nos ha dicho. En tus brazos y me has dado salvación de tu amor.